Tal vez usted lo ignore, pero es posible que haya escuchado o leído del tema de la reencarnación. En los años 50, un libro causó revuelo comenzando la moda de la reencarnación en Occidente. La búsqueda de Bradley Murphy, de Maurice Bernstein, un desempleado hipnotista de la época que tomó notoriedad gracias a este libro, que cuenta la historia de una mujer que, bajo el hipnotismo realizado por él, logró regresar a una vida pasada. Esta mujer, de nombre Virginia Tighe, que dijo llamarse Bradley Murphy, quien contaba de su impactante e increíble vida pasada y reencarnación. Pero este libro pasaría a ser uno de los grandes fraudes del siglo XX. El libro provocó una epidemia de supuestas reencarnaciones en los Estados Unidos y otros países. Por el año 1950 aproximadamente, cuando comenzaba apenas la Guerra Fría y pesaba la amenaza y el fantasma de la extinción nuclear, esto tocó muy profundamente la psiquis de las personas de la época. Estas personas llegarían a declarar que ya no importaba si había una guerra nuclear, pues tenían la certeza de volver otra vez, porque el alma no muere y muy pronto estarían en otros cuerpos. Incluso personajes de prestigio como el señor Robert Halley, un riguroso escritor en cuanto a la base científica de sus historias, incluyendo sus historias de fantasía. Este llegó a pronosticar en televisión en vivo, antes del año 2000, el hecho de que el alma humana sobrevive después de la muerte física será demostrado con rigor científico. Aquí y allá, explorando e investigando en minutos temas e historias sorprendentes de nuestro mundo. Gracias a una importante investigación de meses de la revista Life y el periódico Chicago American, se puso al descubierto una gran red de mentiras de Maurice Bernstein, pues las historias del libro no eran más que los recuerdos de Virginia Tighe, de las historias que le contaba cuando niña una vecina irlandesa de apellido Bradley, que había emigrado a los Estados Unidos, quien le contaba historias de su adolescencia. Virginia Tighe, quien fuera inducida y manipulada por la hipnosis de Bernstein, tomó las memorias de su niñez y así afloraron todas estas vivencias y las tomó como propias. Y a su vez estas fueron aprovechadas para que Bernstein redactara el famoso libro, que luego desapareció rápidamente de los anaqueles y quedando pocos ejemplares en existencia, y que hoy son de colección no por su contenido, sino por su rareza. También aconteció que al ser interpelado, tanto Virginia Tighe como Bernstein dijeron que nunca fue su intención fraguar un engaño, pues solo se habían dejado llevar por el entusiasmo, creyendo que habían logrado, con el hipnotismo, demostrar que la reencarnación era un hecho. Tal vez sea casual, pero ya para los años 80 y 90 se puso de moda otro libro con un psicólogo hipnotista llamado Brian Weiss, quien en su libro Muchas vidas, muchos sabios nos relata las historias
de una paciente a quien llamó Catherine para guardar su verdadera identidad. Él describe a esta mujer como alta, hermosa y de cabello oscuro. Después de agotar todos los medios tradicionales para ayudarla, decidió utilizar la hipnosis. Y fue entonces cuando se reveló ante él un mundo de ricas historias de vidas pasadas y que ella había experimentado y guardado muchos secretos en lo profundo de su mente. Weiss dice que estas revelaciones lo sorprendieron increíblemente, aunque ya había tenido información de estos fenómenos de la reencarnación. Cuenta él que en su mente científica no daba crédito a lo que allí en su consultorio estaba sucediendo, pues esas historias de la reencarnación él las daba como mitos y falsedades. Lo cierto es que de ahí en adelante el Dr. Weiss ha escrito varios libros y ha dado innumerables conferencias alrededor del mundo. Y aunque el tema no es nada nuevo, ha hecho una fortuna hablando del tema, así como las supersticiones que la reencarnación trae consigo. Nos cuenta Weiss que en uno de los relatos de Catherine contó que se llamaba Aronda, que vivía en un valle en 1868. Se describía como rubia de 25 años, pero Weiss decidió ir más allá y le pidió que fueran al momento de su muerte. Esta relató morir ahogada por una inundación junto a su pequeña hija, niña que en esta vida resultaría ser su sobrina de nombre Rachel. Luego recordó unas 2 vidas más, pero en una de ellas ahora era una mujer de cabello negro, pero en el año 1756. En su relato dijo ser de nacionalidad española y que se encontraba enferma y recuperándose de lo que parecía ser la peste negra, según la descripción dada por ella, pues le describía una gran cantidad de muertes en las calles. También le relató que era una prostituta de la época, pero que le contaba esto con gran vergüenza. El Dr. Weiss, queriendo saber cuál era su papel y si ella podría reconocerlo en alguna de sus vidas pasadas, le preguntó si él estaba presente. Y ésta inmediatamente lo reconoció y le dijo que él era un maestro que le enseñaba, sentado en una saliente. Le comentó que su nombre era Diógenes y que usaba una toga blanca y de ribetes dorados. Le dijo que él era muy sabio y que enseñaba simbología, pero que ella de eso no entendía nada. Y esta vida de la que hablaba Catherine sucedía en 1568 a.C. Mas este Diógenes era 1500 años antes del Diógenes, filósofo griego. Y no es por polemizar, pero este libro pareciera un remake moderno de Bernstein. O podemos también pensar que las historias se repiten o que podría ser una reencarnación. Así que en esta época moderna del internet
ha hecho que muchas personas en el mundo, amas de casa, ingenieros, deportistas, políticos y muchos más, gasten cuantiosas sumas y fortunas en sesiones de hipnotismo. Y así investigar dónde estuvo su alma anteriormente y entender que el espíritu es inmortal. Existe otro caso controversial de un famoso y muy criticado, pero también reverenciado y ya fallecido escritor, el británico Cyril Henry Hosking, un plomero de la ciudad de Devon, en Inglaterra, que al descubrirse su identidad, después de tener millones de lectores y seguidores, quien fuera escritor de bestsellers como El tercer ojo, El cordón de plata y La sabiduría de los ancianos. Y que fueron escritos bajo el seudónimo de Lobsang Rampa. Hosking declaró que su cuerpo había sido ocupado por el espíritu de este monje tibetano. Y es que este no fue el problema. Es que sus seguidores juraban que el autor era un monje tibetano en vida. Y por eso muchos hoy lo consideran un gran fraude, dejando en evidencia y con gran avalancha de críticas a la ya golpeada teoría de la reencarnación. Ahora bien, vayamos a un ejemplo de un caso muy bien documentado y que se considera veraz. Y este es el famoso caso de James Leininger, quien cuenta haber sido piloto de un cazabombardero cuyo nombre era James Houston Jr., quien muriera derribado en la batalla de Iwo Jima en 1945. Leininger, desde muy pequeño comenzó a tener pesadillas y este gritaba, aterrorizado: avión en llamas, pequeño hombre no puede salir, accidente de avión. En él mencionaba a varios nombres durante esos episodios. Lo asombroso es que con 3 años de edad, sus padres cuentan que tenía un gran conocimiento de aviones de combate y hacía descripciones increíbles del funcionamiento y mecánica de ellos. Otra cosa que impresionaba es que cuando sus padres le preguntaban quién era el hombre del avión derribado, aseveraba vehementemente ser él. Así que su padre inició una profunda investigación y con los datos hallados, con los nombres que su hijo en esas pesadillas mencionaba, logró encontrar cantidad de información. Esto lo llevó a concluir que su hijo era la reencarnación del piloto James Houston Jr. Como curiosidad, un día Leininger le dijo a su padre: sabía que serías un gran padre, por eso te escogí. Este asombrado le preguntó: ¿y dónde me escogiste? Y él le respondió: en Hawái, en el Hotel Rosa. Inmediatamente el padre recordó un viaje con su esposa en el que se habían alojado en ese Hotel Rosa y en el cual quedó embarazada su mujer. Y así como esta historia de Leininger, ya hay cientos y miles de historias de reencarnación ya documentadas y con pruebas asombrosas. Hollywood también ha hecho muchas películas basadas en el tema de la reencarnación. Una reciente es una película llamada La razón de estar contigo, en la cual se ve la historia de un perro que pasa por muchas vidas para luego reencontrarse con su primer dueño. La reencarnación, la cual también es llamada metempsicosis, es algo que muchos tildan de manía y creencia absurda. Lo atractivo de la supuesta inmortalidad del alma es que ésta hace viajes en el tiempo, pudiendo alojarse una y otra vez
en diferentes cuerpos, que no necesariamente siempre serán de humanos. Estos podrían ser aves, insectos y hasta plantas. La India, país en el que se practica o se cree más en la reencarnación y en el cual se dice que nació la teoría, aunque saben que muchos en el mundo occidental no comparten sus ideas al respecto, esto para ellos no les es importante. Para ellos la sucesión de vidas, nacimientos y muertes físicas es un rico mundo de aprendizaje para el alma, dándonos oportunidad de transformar el karma en dharma. Y esto se convierte en una rueda de la fortuna que gira por siempre. Y es que esto no es para ellos una cosa de fe, sino una verdad absoluta. Pero la realidad es que así como surgen tantos detractores, también cada día hay mayores pruebas de la existencia de la reencarnación. La ciencia intenta explicar con muchos experimentos la vida después de la muerte y la reencarnación. Pero este maravilloso fenómeno, que en realidad ya es inexplicable y siempre lo será, es un tema que perdurará en el tiempo, a pesar de quienes han manipulado el tema y otros que lo consideran un mito. Por lo que nadie ni nada le quitará a los fervorosos creyentes esa manía creencial en su cabeza. Ni aquí ni allá. Quien les narró, Wilman Martínez.